La idea de la charla de hoy es justamente hablar cómo DevSecOps se convirtió un poquito en este movimiento masivo, ¿no? Por así decir. Hoy por hoy ya se puede decir que ya no es una tendencia, sino que es una realidad el tema de DevOps y de DevSecOps. Aprovecho también para avisar a la audiencia que esta presentación está siendo grabada, ¿no? La van a poder revisar más adelante o compartir con sus compañeros que no pudieron asistirla. Y también durante toda pueden hacer preguntas. La idea es que vamos a tener una sesión de preguntas al final, así que durante la sesión vamos a tratar de ir respondiendo en paralelo en lo que es el chat de preguntas, pero si no, en el final vamos a responder todas. Bueno, me presento brevemente, algunos ya me conocen de otras charlas que hemos compartido junto con la gente de Manage Engine. Soy Luciano Moreira, actualmente soy el encargado de la estrategia de DevSecOps de Cloud Legion y uno de los socios fundadores también. Bueno, hay diferentes cucardas que tengo, una maestría en ciberseguridad, soy embajador del DevOps Institute, fui seleccionado en el 2019 como dentro de uno de los 50 perfiles que más impulsaba la movida de DevSecOps a nivel regional y global y algunas otras cositas. ¿Cuál es nuestra actualidad? ¿No? Un poquito haciendo una retro. A mí siempre me gusta hablar de las cosas, pero también hacer un poquito cuál es nuestro estado, ¿no? Por dónde nosotros, el camino que nosotros pasamos para llegar hasta acá. Entonces, si pensamos en el 2020, ¿no? Nosotros empezamos con lo que es la primera etapa, que fue la del COVID. Obviamente, ojalá no hubiésemos pasado. Después pasamos a la adaptación, ¿no? Donde nosotros hacíamos muchas actividades que nunca hubiésemos pensado en nuestras vidas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí la imagen esa habla de mí, ¿no? O sea, yo hacía yoga. Luego hay gente que hizo gimnasia en la casa, ¿no? Un montón de actividades que nunca hubiésemos pensado, ¿no? Luego vino las largas jornadas de trabajo, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a trabajar en nuestras casas. Entonces, normalmente esas horas que nosotros usábamos para viajar, la terminamos usando para el trabajo. Entonces, había como un combo ahí medio raro, no sabíamos si la gente realmente aprovechaba esas horas para hacer cosas en la casa o para trabajar más, ¿no? Luego de eso, en el 2021, ya de haber pasado tanto tiempo, empezó la época de la ansiedad, ¿no? Donde esas son como las etapas que fuimos pasando. Después vino la etapa de vacunación y demás. Y ahora viene los próximos Qs, ¿no? Viene este nuevo paradigma, ¿no? Que nosotros ya nos adaptamos a esta forma de trabajar. No solo eso, en Internet se pueden ver muchas encuestas dando vuelta de cómo querés trabajar, querés volver, modo híbrido, el famoso smart working, como le dicen ahora, ¿no? O sea, modo híbrido, elegir cuándo ir a la oficina y cuándo no. Y eso obviamente demandó un montón de nuevas tecnologías, nuevos métodos de acceso, un paradigma bastante nuevo para las empresas que no estaban tan acostumbradas. La mejor forma de enfrentar no solo lo de COVID, y sino todo eso, es la mezcla de todos estos paradigmas, ¿no? Que se resumen en, acá yo puse la SEC, pero se resume nada más en DevOps, ¿no? Porque eso es un tema que vamos a ver más adelante. La SEC está ahí como embedida, porque DevOps ya tiene seguridad incorporado, ¿no? Pero bueno, es una distorsión del mercado, de la industria, que está válido para reforzar SEC, pero seguridad siempre estuvo dentro de los Ops, entonces es un tema más que nada de concepto de palabra. Entonces vamos a contar una historia y después vamos a entrar de lleno en cómo llevar adelante una estrategia de DevSecOps, pero como yo siempre digo, sin pasado no hay futuro, ¿no? Entonces vamos en el cuentito de Érase una vez. Antes de hablar de todo este mundo de DevOps y todo eso, existía Agile, ¿no? O sea, como ustedes saben, el Agile fue como uno de los grandes impulsores de todo eso, que tiene que ver con la idea de satisfacer a los clientes, ¿no? Mediante entregas tempranas, o sea, y sobre todo con mucho valor el software, de forma mucho más ágil. O sea, vino como para impulsar, ¿no? Toda esta idea de aprovechar la tecnología como impulsador, ¿no? Como un motor, ¿no? Para justamente eliminar todas esas barreras que existían entre todas las áreas que competían todo lo que es en nuestro siglo de vida de desarrollo. ¿Está bien? Pero sobre todo, la idea acá es, yo siempre digo, el Agile lo que logró de forma muy fehaciente es el tema de fallar rápido, fallar primero, fallar mejor, ¿no? Que esto va más allá de la tecnología, va de que si nosotros aprendemos rápido nuestros errores, mejoramos nuestro proceso dentro de todo ese ciclo virtuoso de la mejora continua. ¿Está bien? Eso es para mí el principal logro del Agile.
Luego de eso, obviamente, el DevOps, ¿no? O sea, estábamos en el Agile, pero teníamos un problema. Los desarrolladores eran Agile, pero los de operaciones no eran tan ágiles. Entonces nace el concepto de lo que es infraestructuras ágiles, ¿no? O infraestructura definida por código después cuando sigue evolucionando. Y eso más o menos empieza en el 2007, 2008. El término se termina de acuñar, vamos a decir, en el 2009, en una de las conferencias de parte de la mano de la gente de O'Reilly, ¿no? En este caso acá tenemos a Patrick DeBoy, o más conocido como el Padrino, vamos a decir, ¿no? Que es uno de los principales gurús o popes, ¿no? De lo que es la tendencia agilista o DevOps, ¿no? Entonces acá una visión muy rápida, está bueno, esta lámina siempre me gusta compartirla, que es como resume un poquito la idea de cómo llegamos en lo que es en la línea del tiempo, ¿no? O sea, acá tenemos justamente, como dije, en el 2007-2008, Patrick DeBoy ya hablando de lo que es el IT en la cadena de valor y un montón de otras conferencias. Después vienen libros que son muy recomendados, como es el caso de Phoenix Project o el DevOps Handbook, y el Phoenix Project salió la versión más actualizada ahora. Todos los años nacen como una release. Después nace Dora, que es un assessment para ver el estado de madurez de DevOps en sus compañías, que fue impulsado por la gente, creo que de Google, y algunas cositas más que van naciendo. Y obviamente acá ya en 2013 teníamos la parte de Docker, ya estábamos hablando de infraestructuras ágiles, ya estábamos hablando de infraestructura definida por código, ambientes definidos por código. Entonces, todo eso va demandando mucha más competencia por parte de la gente de seguridad, ¿no? Pero bueno, ustedes fíjense todo este timeline y en esta lámina no vemos muchas cosas de seguridad en el software NVIDIA, ¿no? Entonces, eso vamos a ver qué pasó entonces. Muy bien, acá vemos un poquito cómo fue la evolución. O sea, hoy podemos decir que estamos en esta tercera o cuarta capa de evolución, dependiendo qué libro uses, ¿no? O sea, pasamos en todo lo que es la parte de cascada, arquitecturas monolíticas, servidores físicos, data centers físicos también y todo eso, a pasar a lo que es el mundo Agile, ¿no? Donde teníamos mayor cantidad de despliegue por día, mayor cantidad de interacciones entre las áreas, teníamos ya una arquitectura N-Tiers, ¿no? O sea, después ya teníamos todo lo que son ambientes virtualizados, ¿no? Y teníamos todo lo que es el famoso servicio hosteado, ¿no? Que era el mismo data center, pero ya nos brindaba un servicio más hosteado, cosa que nosotros no teníamos que tener nuestros propios data centers, sino que lo podía hostear en un tercero. Y hoy estamos viviendo un poquito la época de DevOps y demás, con despliegues mucho más ágiles, con la arquitectura ya microservicios, con todo lo que es la parte de red de microsegmentación, con la parte de containers y sobre todo si pensamos en lo que es infraestructura de aplicación basada en la nube, ¿no? Nativa de nube. Y todo eso viene de la mano de nuestro SDLC tradicional, ¿no? Nuestro ciclo de vida de desarrollo que tenía un poquito la recopilación de lo que eran los requisitos de nuestras partes interesadas o clientes, una etapa de diseño, ¿no? Donde se entraban de acuerdo con lo que son los requisitos, la implementación de ese diseño acordado, el despliegue, ¿no? de ese software a producción y con el tiempo luego el mantenimiento, que era el famoso postproducción, ¿no? Pero cuando embedíamos seguridad a ese SDLC tradicional, sumamos unas cuantas interacciones más, ¿no? Primero el entrenamiento, ¿no? Antes de todo. ¿Por qué? Porque obviamente no todo el mundo sabía de seguridad o de hacer hardening de código o de hacer la segurización de código en lo que es el ciclo de vida de desarrollo. Entonces nos quedó justamente muy atado el Secure SDLC o seguridad en el ciclo de vida de desarrollo a los modelos viejos, ¿no? de seguridad. Y ahora vamos a pasar un poquito cómo pasó todo eso, ¿no? Entonces entrábamos en la etapa de requerimiento de negocio. No sé si conocen el término, pero se conocía como el muro de la incertidumbre, ¿no? O sea, cuando teníamos un enfoque muy basado en RUP o muy basado en cascada, vamos a decir, ¿no? Donde el negocio tenía muchos requerimientos y sobre todo esos requerimientos eran cambiantes porque las reglas del juego cambian todo el tiempo, ¿no? Y más cuando el usuario se empezó a digitalizar más. El usuario, como vimos en la primera charla cuando hablamos de esto, el usuario ya hoy quiere hablar de sensaciones, ¿no? De alquilar todo a través de una app, que sea todo mucho más ágil. Entonces el requerimiento del negocio es muy cambiante. Y obviamente el equipo de desarrollo se estaba volviendo loco, ¿no? O sea, no daba abasto. ¿Por qué? Porque
El negocio le pedía muchas cosas mucho más ágiles y ellos estaban con ese proceso de desarrollo súper estructurado, donde el producto tenía que estar casi en su versión estable o final para poder lanzarlo, ¿no? Entonces, por eso viene el ciclo Agile, donde resuelve mucho eso, ¿no? O sea, en vez de lanzar productos enteros, lo que empezaron a acercar es como eh, bloques, ¿no? O sea, o módulos o pequeñas interacciones del código, ¿no? Que lo que hace justamente es basado en experiencia, basado en, mira, vamos a sacar por ahora el producto con X funcionalidades. Si vemos que esto va avanzando, vamos sumando nuevas funcionalidades en base a la experiencia del usuario y todo eso. Entonces, el enfoque del desarrollo lo hizo mucho más interactivo y mucho más también más comunicativo entre las partes, porque no tenías que esperar hasta cierto tiempo para que interactúes otras áreas en el proceso de desarrollo. Obviamente, acá todavía no estamos hablando de seguridad integrada, ¿no? Luego de eso, entonces se empiezan a unificar los equipos de desarrollo y de operaciones, porque desarrollo ya estaba muy alineado con el negocio, pero operaciones no, ¿no? Entonces nace lo que es el muro de la confusión, ¿no? ¿Dónde estaba el famoso stopper, ¿no? O sea, desarrollo decía, no, nosotros somos Agile, pero operaciones no se estopea, no para el proceso porque no nos despliega la arquitectura como corresponde. ¿Está bien? Ese era el muro de la confusión, más conocido como el muro de la confusión. Entonces, DevOps podemos decir que una vez que se unificaron esos dos y lograron borrar ese muro, ¿no? El muro de la confusión, se unificó operaciones y desarrollo justamente para agilizar ese despliegue, esa interacción entre los diferentes ambientes y demás, para que desarrollo pueda justamente en un tiempo récord o en un tiempo optimizado dar respuesta al negocio. Entonces podemos decir que un ciclo de DevOps normalmente tienen estas 7 etapas, ¿no? O sea, la parte de planificación, que un poco va de la mano con la etapa de requisitos, la parte de codificación, donde acá tenemos la parte de gestión de código y demás, y algunas cosas de prueba, la parte de construcción, ¿no? La parte de release, donde yo ya libero el artefacto como listo para que pueda ser utilizado por alguna herramienta de deploy automático o deploy manual, dependiendo qué modelo elija. La parte de deploy justamente y luego la parte de monitor o mantenimiento, como las queremos llamar. Y todo esto soportado con lo que es la integración continua y el delivery continuo, ¿no? Pero, obviamente, luego de eso, muchos incidentes, muchas cosas pasaron bajo del puente, como se le dice, ¿no? Mucha agua bajo el puente, nace lo que es el muro del cumplimiento, ¿no? El muro del cumplimiento es un poquito que luego de depurar un montón de cosas, llegamos que el stopper nuevo de que la aplicación se integre en el famoso time to market esperado por el negocio, estaba siendo estopeado por seguridad. Pero encima seguridad tenía lo que se conoce la tarjeta del triunfo, ¿no? La tarjeta de triunfo es, esto lo pide compliance, ¿no? Esto lo pide compliance, entonces por eso era el no por default, porque había que cumplir con ciertas cosas. Entonces, obviamente esto demandó un montón de horas del equipo de seguridad analizando, pero sobre todo también un montón de idas y vueltas innecesarios de un montón de stoppers que eran más que nada por el no por default. Pero hay que ponerse en el lado también de la gente de seguridad, porque esta es la realidad hoy por hoy, ¿no? En muchas empresas. Hoy por hoy, como las empresas quieren sacar valor más rápido, ponen equipos más grandes de desarrollo, invierten más en equipos o en factory y todo eso. Después tienen el equipo de operaciones, que por suerte ahora está bastante automatizada la parte de operación con DevOps o con los SREs. Entonces tiene un poquito menos. Pero seguridad casi siempre, y mírense en sus empresas, siempre es el área que menos gente tiene, ¿no? Entonces hay una persona que largó este número, que es un análisis que hizo, y más o menos casi siempre ese es el análisis. Vos tenés 100 desarrolladores dentro de lo que es ahí tenés Product Owner, Scrum Master, tenés eso. Los equipos de desarrollo suelen ser mucho más grandes que los equipos de seguridad. Entonces, seguridad termina siendo un stopper no porque quiere ser un stopper, sino que es como un embudo, ¿no? Entonces, obviamente, no va a poder hacer frente a todas las revisiones de aplicaciones que hay que hacer y encima hacer la parte de la seguridad tradicional operativa, ¿no? O sea, porque todo lo que es ABM usuario, antivirus, parte perimetral y un montón de otras cosas que por ahí se escapan a lo que es el desarrollo de software, también lo hace seguridad. Entonces nace DevSecOps.
que es un poco ver cómo incorporar seguridad en DevOps, ¿no? Que para mí ya debería estar como esencia, porque como yo dije, seguridad es un atributo de calidad, entonces ya debería estar incorporado en el software desde el dedo del desarrollador, ¿no? Sin la necesidad de que seguridad debe ser un área de control más que nada, no tanto el implementador. ¿Por qué? Porque seguridad es un atributo de calidad. Entonces, si nos basamos de esa primicia, todo el software debería salir con seguridad incorporada desde base, ¿no? El famoso seguridad por diseño. ¿Cuáles son los beneficios principales? Los beneficios de DevOps y de DevSecOps se alinean mucho, ¿no? O sea, el tema de contar con una arquitectura de aplicación mucho más resiliente, la flexibilidad, o sea, tener mucho lo que es infraestructura definido por código y demás, o sea, se hace mucho más flexible, ¿no? El tema del crecimiento o el decrecimiento de esa arquitectura de la aplicación, velocidad, o sea, no solo velocidad en lo que es el despliegue, sino que en lo que son las pruebas, ¿no? O sea, si las pruebas se aprueban mucho más rápido y tenemos mucho más depurado el código, cuando ya llega en la última etapa, la etapa de aceptación, el software sale mucho más fácil a producción. ¿Por qué? Porque los problemas de seguridad se depuraron mucho más temprano, ¿no? El famoso shift left que está tan trillado. Pero bueno, esa es un poco la idea. Se hace eso para ganar en velocidad. La fiabilidad, eso creo que es la palabra del momento, ¿no? El tema de que contar con clientes mucho más fiables y todo eso tiene que ver con que el cliente sienta que la aplicación es segura, sienta que realmente la aplicación cumple con lo que él espera de un montón de capas, ¿no? No repudio, privacidad y un montón de cosas, y más con ciertas aplicaciones, ¿no? Que son aplicaciones que manejan datos a veces personales, datos financieros y demás. Entonces, hay que tomar cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Con relación a las aplicaciones. Y automatización, sobre todo, ¿no? Automatizar las pruebas y automatizar la parte de login, automatizar la parte de troubleshooting o mismo la parte de respuesta a incidente. Hoy podemos automatizar respuesta a incidente cuando detectamos que una aplicación fue vulnerada o algo por el estilo. Yo puedo mover esa aplicación a un contexto totalmente estanco y desployar una nueva versión de la aplicación limpia para que mis clientes no se sientan afectados en ese servicio, ¿no? Y todo eso por código. Luego tenemos personas, procesos y tecnología, ¿no? Este está muy trillado. Acá tenemos un poco la misma visión, ¿no? O sea, personas. Tenemos el equipo full stack, toda la parte de los equipos basados en funciones, equipos autónomos, ¿no? Los famosos pods o squad, dependiendo qué libro uses, ¿no? A qué escuela Agile vengas. Y después tenemos tecnología, tenemos todo lo que son los autoservicios, infraestructura como código, controlar todo, ¿no? O sea, todo lo que es la cadena de herramientas integradas, el famoso tool integration, que es la idea que todo el mundo piensa que tanto DevOps como DevSecOps se basa mucho en herramientas. Yo siempre digo herramientas, hay un montón, ya lo vamos a ver. Después procesos, creo que el core tanto de DevOps y DevSecOps tiene más que ver con proceso, pero el talón de Aquiles es la otra línea, ¿no? La cultura. Si no tenemos la cultura de DevOps, sobre todo la cultura Agile, va a ser muy complejo implementar tanto DevOps como DevSecOps. ¿Está bien? Entonces piensen bien en la capa cultural. Como vimos en la primera charla, creo que vimos en esta sesión de webinars, que era la de Calms, ¿no? Que nos basamos mucho en cómo construir esa cultura Calms. ¿Está bien? Como dije, herramientas hay un montón. O sea, no se preocupen con elegir la bala de plata, ¿no? Esta herramienta me va a salvar, porque herramientas hay, pero cualquier cantidad, open source, no open source, o sea, más barata, más caras, o sea, mismo Manage Engine para lo que es lo que ustedes tienen que lograr con DevOps, tiene un montón de herramientas en un montón de estas capitas que ustedes puedan sumar soluciones de Manage Engine. Entonces, piensen eh, en primero qué quiero lograr con DevOps o con DevSecOps y después vayan por la herramienta, ¿no? Que la herramienta se adapte a su proceso y no que su proceso se adapte a la herramienta, ¿está bien? Lo principal que tienen que lograr es definir esto, cómo voy a llevar adelante la integración continua, ¿no? ¿Qué repositorio de código tenemos hoy por hoy? Este repositorio de código que tengo realmente me da un compatibility full con algunas soluciones que yo quiero. Todas las áreas, tanto seguridad como desarrollo, validaron esta integración continua, porque por ahí seguridad tiene que sumar herramientas en este pipeline
¿Estamos todos de acuerdo? Sumen todas las áreas al momento de definir qué herramientas van a sumar a su pipeline, porque después si no empiezan los problemas. Entonces, seguridad mete una solución que no está de todo nativa en este pipeline y tiene que hacer scripting, o sea, le está agregando punto de falla, le está agregando riesgos. ¿Por qué? Porque está, como decimos en Argentina, atado con alambre. ¿Está bien? Entonces, hablen, junten todas las partes interesadas en el flujo de punta a punta y elijan las herramientas en conjunto. No trabajen su pipeline como si fueran pedacitos, sino ustedes mismos le están poniendo silos a su pipeline que debería ser virtuoso, ¿no? Debería ser como una sinfonía virtuosa. ¿Está bien? Luego de eso tenemos la parte de construcción, integración y automatización. Lo mismo, elijan herramientas para esto, pero validen con todas las áreas. Después tenemos Continuous Delivery o Continuous Deployment, ¿no? Que son los famosos CI/CD, pero CD se divide en dos. ¿Y por qué? Porque hay organizaciones que típicamente no pueden hacer un deploy automático a producción, ¿no? Porque necesitan una etapa de aprobación, una etapa de no repudio, como le dicen, ¿no? Organizaciones altamente reguladas o organizaciones financieras, por ejemplo, ¿no? Necesitan una etapa de aprobación para que eso salga a producción. Entonces, normalmente lo que tienen ahí es el continuous delivery, ¿no? O sea, que llegan hasta la etapa pre-deploy, donde alguien tiene que aceptar ese deploy. Y después, obviamente, el continuous deploy, como decimos, es el famoso batitubo, ¿no? O sea, una vez que ya los cambios se aceptaron y todo eso, lo pones para deploy y se deploya automáticamente. Repasando un poquito, ya lo vimos en la primera charla, como dije, ¿qué es CALMS, no? Que dijiste hace un ratito, es cultura, automatización, Lean, métricas y compartir sobre todo, ¿no? Que es la capa más de comparto con todas las áreas y sobre todo el famoso post-mortem también entra acá, se comparten no solo las cosas buenas, sino que también las cosas malas que han pasado. Si quieren meterse un poquito más, les recomiendo este ebook que está en la comunidad DevSecOps Latam para que puedan profundizar el tema. Pero bueno, ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el DevSecOps Framework, ¿no? Nosotros en Cloud Legion hemos desarrollado un framework, acá vamos a ver una versión muy abreviada en los próximos slides, para que ustedes tengan como una guía, ¿no? Hay un montón de texto, no se asusten, igual ustedes van a tener la presentación. La idea es repasar un poquito los puntos claves, ¿no? de este framework, pero es para que ustedes se lleven algo más que solo slides sueltos, sino que tengan como una pequeña guía si quieren empezar a implementar DevSecOps en sus hoy pipelines ya existentes o no tan existentes en sus empresas. Nos vamos a basar en lo que es primero un pipeline moderno, ¿no? Un ciclo de vida de desarrollo moderno, en el cual se consideran las etapas de pre-commit, después la parte de commit, que es donde está normalmente integración continua, la parte de aceptación, donde está la parte de delivery continuo y deploy continuo, la parte de producción y después la parte de operación. Acá tenemos un poquito las actividades, ¿no? Modelado de amenazas. Igual la vamos a ver en los próximos slides, si les parece cada una. Bueno, la etapa de pre-commit, ¿cuál es el objetivo, no? Actividad de seguridad antes de comprobar el código en el servidor de control de versiones, vamos a decir, ¿no? O sea, tenemos ahí un servidor de control de versiones. En esta etapa lo que tenemos que hacer justamente es esto. ¿Cuáles son las etapas? Vamos a decir, tenemos modelado de amenazas o el mapa de ataque, como se le conoce, ¿no? Tenemos todo lo que es la parte de integración con los plugins, o sea, lo más temprano posible que vamos a poder agregar seguridad es en la IDE del desarrollador, ¿no? Más temprano en sí es modelado de amenazas porque lo haces en la etapa en el papel, como se le dice, ¿no? Después tenemos lo que son los pre-commit hooks y después todo lo que es el chequeo de pares, ¿no? De código. Acá vemos algunas soluciones, ¿está bien? Las que son O son open source, obviamente, ¿no? Que son open, y las que tienen la L son licenciadas. Entonces acá le dejamos ya una pequeña guía. Obviamente hay mucho más, ¿no? El mismo en el DevSecOps Latam hay una guía ahí de un montón de herramientas. Después tenemos acá abajo los roles, ¿no? ¿Qué roles deberían participar en esta etapa? Entonces ahí tenemos, cuanto más sumes en el modelado de amenazas, mejor va a salir porque vas a tener la visión de todo el mundo, ¿no? Del usuario, del QA, del desarrollador, del de seguridad. En la IDE tenés el desarrollador y el analista de seguridad, porque en la IDE va a tener justamente el desarrollador el plugin instalado en esa IDE y el analista de seguridad va a poder consumir esos resultados que le pasa al desarrollador para compartir o para concientizar y todo eso. Después tenemos todo lo que es la parte de
Pre-Commit Review, que ahí también debería estar lo que es el analista de seguridad, el analista funcional y los testers. ¿Está bien? ¿Qué resultados salen de estas interacciones? Bueno, en lo que es el Threat Modeling sale el modelo de riesgo real basado en el flujo, ¿no? O sea, es un input importante para crear las pruebas de seguridad. En la IDE salen las notificaciones de los hallazgos de la IDE, ¿no? En la parte del pre-commit hooks salen los resultados en tiempo real, ¿no? O sea, apenas alguien cometió un código, si yo ya hago un pequeño escaneo y hago esa interacción y ya me dice que está algo mal, por ejemplo, un escaneo de secreto o algo por el estilo, ya me dice directamente que tengo que tomar ciertas acciones. Y lo mismo pasa con el escaneo por pares, ¿no? Que es la densidad de defectos, o sea, me da un montón de métricas que me sirven a mí para mejorar mi código ya en la etapa más temprana. ¿Sí? Estas son actividades, ¿está bien? No las vamos a leer todas así, sino que vamos a ver muy por arriba. O sea, comenzar justamente con una evaluación de riesgo, alto nivel, y después vamos bajando, por ejemplo, en base al flujo de datos, ¿no? Y yo estoy, vamos a dar un caso, soy una empresa de PCI, ¿no? PCI Compliance. Yo tengo que entender en qué momento estoy haciendo la captura de datos, cómo hago el transporte de ese datos, cuáles son las interacciones, cuál es mi método de autenticación. O sea, en todo ese flujo de datos, que yo hago un gran mapa, ¿no? De ese flujo de datos, yo tengo que entender cuáles son todas las capas y las interacciones para que en cada una de esas interacciones yo entienda si tengo una posible amenaza. Entonces, ya me tengo que basar en el mapa, en el flujo, en el lenguaje, ¿no? Quiénes son los personajes que interactúan, para saber cuáles son los riesgos reales. Entonces ahí voy armando ese mapa que termina siendo mi modelado de amenazas. La IDE es la más fácil, vamos a decir, es sobre todo integrar el plugin, pero sobre todo concientizar, ¿no? Al desarrollador que si la IDE le está diciendo, mira que estás poniendo mal los dedos, estás escribiendo un código no seguro, que le dé bola, ¿no? Que no haga la vista gorda o que se haga el desarrollador omiso que pasa por arriba lo que le está diciendo la IDE, ¿no? O sea, después tenemos justamente el pre-commit hook, que tiene que ver más con la interacción de los famosos checkouts, ¿no? En la etapa de pre-commit, que invoca algún tipo de control adicional. ¿Está bien? Después tenemos la disciplina de revisiones de código por pares, que es una práctica bastante conocida en la ingeniería de software, que ahora lo que se suma justamente es sumarle seguridad a esa etapa, ¿no? Cosa que antes no pasaba. Acá una precaución en esta etapa que hay que tener en el radar es que los desarrolladores necesitan formación en codificación segura, ¿está bien? Muchas veces le pedimos que codifiquen más seguro, le tiramos el Lowest Top 10 por la cabeza, pero no lo concientizamos en cómo hacer hardening de código, ¿está bien? Entonces, solo con una guía de Top 10 no sirve. ¿Está bien? Es el mínimo indispensable. Yo siempre digo el conocido, conocido. Lo sabes vos, pero también lo sabe el atacante. Entonces los ataques nuevos no van a venir basados en nuevas top 10. Después tenemos la etapa de commit o integración continua. Como pueden ver acá, tenemos diferentes también herramientas, pero el objetivo principal acá es comprobar el código justamente en el servidor de control de versiones o repositorio, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Y acá justamente participan diferentes roles, ¿no? Como vemos acá se corre lo que es el análisis de código estático, se corren los tests unitarios de seguridad, ¿no? O casos de abuso, como los quieran conocer, ¿no? Del modelado de amenazas nuestro salió una idea de un plan de prueba. Ese plan de prueba sirve para construir los casos de abuso, que serían los casos de uso, pero pensados desde el punto de vista de un delincuente informático, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Después tenemos todo lo que es el escaneo de dependencia también y obviamente el escaneo de nuestra infraestructura como código, si es que nosotros hoy tenemos infraestructura como código, ¿no? ¿Quiénes participan? Bueno, acá ya empezamos a sumar el equipo de QA y el equipo de tester, ¿no? Tenemos acá el equipo de operaciones. ¿Cuáles son las salidas de esta interacción? Normalmente tenemos los hallazgos de seguridad en el código, en la parte más estática. Esta etapa, por sobre todo cuando es SAST, ¿no? Cuando es el escaneo de código estático, es una etapa donde va a generar muchos falsos positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis estático no tiene demasiada inteligencia, solo escanea sentencias y se basa justamente en conocidos conocidos. Entonces, para él es muy binario esta prueba, ¿no?
Cosa que con un DAS o un IaaS más a futuro vamos a tener un poquito más de certeza cuando hay una vulnerabilidad detectada realmente, ¿no? Casos de unit test son los casos de abuso, como dijimos antes, y vas a tener acá también la documentación de cuántas de esas pruebas unitarias, que normalmente son un montón, ustedes lograron hacer de la mala, ¿no? La versión, yo siempre digo, el gemelo malo de las pruebas, ¿no? O sea, después tenemos justamente todos los hallazgos relacionados con las imágenes o los contenedores y todo eso lo que tiene que ver con la infraestructura como código, ¿no? Podemos definir una famosa gold image, ¿no? Que es la imagen de oro, usarla como template para escanear las otras y podemos decir que no hubo desvíos o sí hubo desvíos. Después tenemos informes de vulnerabilidades y demás de lo que son los escaneos de dependencia. Una de las cosas más importantes, ¿por qué? Porque hoy se usan muchas librerías abiertas, hoy se usa mucha reutilización de código, entonces es muy importante hacer escaneos de dependencia o SCA como se conoce, ¿no? Acá tenemos un poquito las actividades a grandes rasgos, pero muchas de estas ya son conocidas, ¿no? Cuando hablo de escaneo de código estático, lo más importante es que ustedes busquen las herramientas que mejor le encaje, pero sobre todo es qué quiero lograr con el escaneo de código estático, ¿no? Quiero detectar solamente el lowest top 10 o quiero detectar más cosas que tengan que ver con mis reglas de negocio. Validen si las herramientas de código estático que ustedes van a sumar da la posibilidad de la construcción de reglas custom. Yo acá recomiendo siempre eso, que puedan configurar ustedes sus propias reglas. No quiere decir que sepan configurarlas, pero sí que tengan la posibilidad. ¿Por qué? Porque en un futuro van a ver que es muy importante, una vez que ustedes van tomando madurez con esto, es muy importante poder configurar sus propias reglas. ¿Está bien? Después, bueno, acá tenemos lo que tiene que ver con los unit tests, ¿no? Salgan del caminito feliz, o sea, creen sus propias pruebas también basado en los casos de uso, el famoso Evil User Stories, los abusos, los casos de abuso. Acá mucho lo que tiene que ver, pueden usar los requisitos de la SBS, ¿no? de OWASP, o sobre todo pueden crear sus propios modelos, ¿no? de pruebas basado en lo que es el mal uso. ¿Por qué? Porque esas para mí son las formas más ricas y donde se encuentran más cosas, ¿no? Porque el usuario suele ser bastante ingenioso a veces para hacer ciertas cosas. Bueno, parte de Container Security o infraestructura como código, hay un montón de documentación. O sea, ahí tienen la gente de SIS, Benchmark, que tiene documentación tanto para Docker como para Kubernetes. Mismo Docker tiene una guía de seguridad, arquitecturas de referencia. El NIST tiene un montón de información para lo que es la parte de seguridad en containers. Pero bueno, y después dependencia, como dije antes, para mí es una de las más importantes que tiene que ver con los famosos Frankenstein como código, ¿no? Que es hoy el copy-paste de código, el reutilización de código, reutilización de librerías y un montón de cosas, termina dejando expuesta nuestra aplicación por dependencias y no tanto por la calidad de código. La parte de aceptación, acá ya viene un poquito más la parte más dinámica, ¿no? Donde tenemos justamente infraestructura como código, la parte de infraestructura cloud, si es que tenemos una infraestructura cloud, la parte de los escaneos dinámicos, ¿no? La parte de los escaneos de aceptación de seguridad. Y esto es justamente hacer las pruebas más tipo finales o funcionales o las pruebas más dinámicas, ¿no? Acá, como pueden ver, hay un montón de tools que recomendamos y esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Ustedes pueden tener muchas más y cada vez hay más, salen tools todo el tiempo. Entonces, como dije antes, las tools no van a ser problemas. Acá trabajan más el equipo de operaciones, justamente porque está en la etapa más de deploy, ¿no? De hacer el delivery y todo eso. En la etapa de los escaneos dinámicos trabaja más el equipo de seguridad. ¿Por qué? Porque es justamente el que corre el escaneo dinámico de forma automatizada o el que consume después los resultados. Y en la etapa de aceptación estamos en la misma línea, ¿no? Y tenemos acá los testers y QAs, que acá sí ya suma todo lo que es la mesa de testing, ¿no? Para lo que es los testeos de aceptación. ¿Qué salen de esta etapa? Justamente si pensamos en infraestructura como código, salen los famosos playbooks o blueprints o documentos de arquitectura, ¿no? O sea, todo lo que son los scripts también de configuración de esa infraestructura definida como código. Después salen las planillas definidas o los templates, ¿no? Definidos y versionados. De lo que es los escaneos dinámicos salen los informes, ¿no?
y se guardan como artefactos. Normalmente son archivos XML, dependiendo qué solución utilices, cosa que vos después lo puedas publicar en cualquier herramienta de reporting o algo por el estilo, o consumir, por ejemplo, en una herramienta de manejo de vulnerabilidades, ¿no? Como puede ser Faraday, una herramienta argentina muy utilizada en la comunidad, o si no, puede ser también Defect Dojo, que también es open source, son todas open source, ¿no? Para lo que es el manejo de vulnerabilidades. Y después, obviamente, la planificación de los casos de prueba basado en la parte de aceptación, ¿no? ¿Qué son testeos de aceptación? Para dar un ejemplo, tenés todo el código bien, pero justo en el formulario de login te olvidaste de poner el captcha de validación, ¿no? Entonces, esa aplicación no sale a producción, ¿no? Te olvidaste de activar el doble factor de autenticación, por ejemplo, ¿no? Eso es una de aceptación. No tiene que ver con una vulnerabilidad de código, tiene que ver con una funcionalidad que no está puesta. Si querés podemos pasar. Bueno, un poquito la idea, qué tipo de actividades se ejecutan, ¿no? En estas diferentes etapas. Y ya estamos entonces en lo que es producción, ¿no? La parte de delivery continuum, donde se hacen justamente lo que son los test de humo, ¿no? O smoke test. Es una práctica muy utilizada en la ingeniería de software que ahora se sumó también en la seguridad. Vamos a decir, se conoce como test de humo porque es basada en la plomería, ¿no? O sea, antes uno lo que hacía era prender fuego de un lado de la cañería y del otro lado esperar que salga el humo y con eso vos comprobabas que realmente toda la conexión estaba bien instalada, ¿no? Entonces, validar que el control cumple con su objetivo, ¿no? Con su esencia. Entonces acá se usan los escaneos típicos, los Vulnerability Assessment, las pruebas manuales algunas veces, o algunos escaneos semiautomatizados para detectar. Estos testeos son continuos, ¿no? Se hacen apenas la aplicación ya está, va más allá de un monitoreo, vamos a decir, ¿no? Ya la aplicación está puesta, entonces tenemos que seguir escaneando y validar que el control realmente sigue siendo vigente y que siga detectando las cosas que tienen que detectar, ¿no? Bueno, después el manejo de secretos. Hoy por hoy creo que ya eh, con todo esto de la infraestructura definida por código, todo eso, el manejo de secretos pasó a ser mucho más importante como era antes solamente el manejo de una password, ¿no? Hoy casi todas nuestras interacciones tienen que ver con un secreto o algún tipo de key que está utilizada por el código para poder integrarse, ¿no? Un token o algo por el estilo. Entonces, una arquitectura de manejo de secretos es muy importante. Después la parte de manejo de la configuración de seguridad, ¿no? Y la parte de service hardening, ¿no? Que tiene que ver con el hardening de nuestros servidores que van a estar respaldando, ¿no? Esa aplicación que nosotros vamos a desplegar. Entonces, salidas. Tenemos lo que es la gestión de los casos de prueba, la documentación de los casos de prueba, en este caso los smoke tests, ¿no? De lo que es la parte de Secret Manage, tenemos los informes de utilización de estos secretos, de los diferentes secretos que están guardados dentro de una bóveda normalmente o algún tipo de plataforma de manejo de secretos. Si tenemos la nube, seguramente vamos a usar las que son default de un proveedor de nube, por ejemplo, el Secret Manager AWS o el Key Vault de Azure o el KMS de la gente de Google, ¿no? O sea, o si no, directamente hay gente que ya usa la de Ansible o usan mucho HashiCorp, que es multicloud, ¿no? Se integra con las tres nubes sin problema. Después tenemos la parte de salida a la automatización de las reglas definidas, ¿no? Las recomendaciones de las mejores prácticas de configuración para los servidores. En este caso son nuestros benchmarks, ¿no? Nuestros, como dije antes, nuestra imagen de oro, ¿no? O en este caso, nuestro template de oro si es que usamos un servicio en la nube, ¿está bien? Y después, obviamente, esos mismos baseline documentados, ¿no? Porque si quiero después abrir la imagen y volver a configurarlo, tengo que tener todos unos documentos de hardening de esas imágenes. Un poquito todas las actividades, ¿no? Creo que acá esto habla muy bien de lo que es la parte de higiene, de seguridad, por eso muchas de estas tareas tenían más que ver con la parte operativa de DevSecOps. Acá por arriba, algunas de las actividades, ¿no? Que están buenas tenerlas, pero son cosas mucho de higiene de seguridad, ¿no? Contraseña de usuario autogestionada, claves y credenciales de APIs, incluso dentro de los contenedores, o sea, clase de SSH, contraseñas de base de datos, o sea, hay un montón de cosas que nosotros utilizamos hoy en las APIs que la tenemos que guardar de forma segura. ¿Está bien? O sea, lo mismo la configuración de nuestra
plataforma en sí debería estar centralizada. Por algo la nube está tomando bastante eh, boom en este momento. ¿Por qué? Porque tengo una consola donde centralizo todos mis deploys, centralizo todos mis, por algo también, soluciones como Azure DevOps o como Code Pipeline de AWS están tomando envergadura también. ¿Por qué? Porque tengo todo en el mismo entorno de la nube, puedo hacer deploy sin ningún problema, todo nativo. Entonces hay cosas que van tomando ese tipo por el término de manejo la seguridad, manejo la operación, manejo todo desde el mismo lugar, ¿no? Después Service Hardening es muy de la limpieza, ¿no? O sea, contraseñas y credencial que no estén guardadas en un archivo de texto. Creo que escribir esto, aunque parece, ya lo sabemos todos, se han encontrado muchas veces, ¿no? O sea, credenciales almacenadas en archivo de texto o en Excel y después encima te dicen, no, pero le puse una contraseña al Excel, ¿no? Que es la peor excusa que puede haber. O sea, vulnerabilidades de software, ¿no? O sea, muchos de los incidentes de hoy de una aplicación a veces tienen que ver con la plataforma donde corre, ¿no? El famoso misconfiguration, que va de la mano también de no instalar un parche como corresponde y demás. Después tenemos ya la parte de operación, ¿no? La operación acá donde justamente hay algunas actividades que tienen que ver con el post-go live, como se le llama, pero sobre todo tiene que ver con la supervisión continua, ¿no? Las pruebas, las auditorías, sobre todo los controles de compliance y demás. Una de las actividades más importantes que yo creo que la gente de seguridad debería sumarse es en la reunión de post-mortem, ¿no? O la reunión retro, como le guste llamar a cada empresa, para validar realmente cuáles fueron los problemas durante los despliegues, cuáles fueron los temas que surgieron de seguridad, donde la gente pueda hasta plantear un caso de que sentí que seguridad no acompañaba el negocio, y ahí hay que discutir y cada uno pone sobre la mesa sin el pensamiento, ¿no? De la cacería de bruja, como se le dice, eh, qué sintió del otro, ¿no? O sea, qué pasó. O sea, y esa es un poco la idea, ¿no? Es llegar a depurar esas asperezas, pero normalmente seguridad no participa en estas reuniones de post-mortem. Para mí un gran error, pero bueno, debería sumarse, ¿no? Bueno, el monitoreo continuo, creo que acá todos conocemos las herramientas de monitoreo y demás, ¿no? O sea, CloudWatch, si estamos usando algún servicio en la nube, CloudTrade, Azure Security Center, Prometheus, Grafite, Grafana y un montón de otras soluciones que están ahí en la parte de monitoreo. Penetration Test, ¿no? Acá ya entramos en la etapa de Penetration Test, ¿no? O sea, probar la aplicación. Y tiene que ser una tarea continua el Penetration Test, ¿no? Uno solo por año. Por eso yo ya digo, el esquema de tener un Red Team o un Blue Team es lo mejor que una empresa puede hacer hoy por hoy, porque el hacker no te va a avisar una vez por año que, el hacker no, perdón, el delincuente informático, ¿no? No te va a avisar una vez por año, mira que te voy a ir a atacar hoy, prepara todo, deja todo lindo, ¿no? Eso es la foto de fin de año de colegio, vamos a decir, ¿no? Fuiste un alumno malo y después te peinás, te pones el traje para sacar la foto, no, no sirve. Después tenemos toda la parte de inteligencia sobre amenazas, ¿no? Entonces, estas etapas ya son un poquito más conocidas en una empresa que ya está un poquito más madura en lo que es ciberseguridad. Entonces, ya suma alguna de estas etapas para justamente eh, tener diferentes opciones al momento de trabajar sobre las vulnerabilidades o cosas que surgen una vez que la aplicación ya está desplegada a producción, ¿no? Muy bien, acá estas como son actividades conocidas, pues ya son la parte de post, ¿no? Del deploy. Si querés, pasamos también, así vamos a las recomendaciones o tips, acá de la misma, ¿no? Ahí pasamos una vez más. Ahí está. ¿Cómo vamos sumando niveles o capas de madurez a esto? Mi primera recomendación es que tengan un marco de conocimiento, ¿no? El famoso baseline de conocimiento o el knowledge, todo eso. En este caso yo le recomiendo el SKF de la gente de OWASP, que para mí fue un trabajo increíble lo que hicieron estos años, estos muchachos, y es un framework donde ustedes pueden desplegarlo en una imagen de Docker, esto, y tenerlo internamente o consumirlo externamente en la misma página que tienen ahí abajo. Y es una gran base de datos con un montón de cosas, tienen los escenarios de prueba para probar las diferentes vulnerabilidades y demás, pero sobre todo tienen recomendaciones de hardening de código. ¿Está bien? O sea, entonces usen esto como base de conocimiento, por favor. Es como la gran wiki, ¿no? Después,
elijan un security champion, ¿no? Más de uno si pueden, en diferentes áreas. Tengan un coach interno en cada una de las áreas, porque como vimos antes, la diferencia es 100, 10 y uno. Seguridad no va a poder hacer todo, entonces va a necesitar eh, auxiliares o gente en otras áreas y se conocen como Security Champion. Bueno, acá es un desarrollo también de una de las personas, creo que está en Nova, si no me equivoco, que es el Security Champion Playbook, ¿no? Que es muy bueno y te da como todo un paso a paso de cómo establecer estos Security Champions, ¿no? Los Security Pin, para mí también otro súper programa que está muy bueno, ¿no? Hoy con el tema este de experiencia y todo eso y la parte de gamification, ¿no? Es muy importante para generar concientización. Entonces, brinden charlas, usen los security pins. Si ustedes tienen un equipo de desarrollo que ya usa el Lowest Top 10, por ejemplo, regalen el pin, el badge, ¿no? Como lo quieran llamar, a ese grupo diciendo, ustedes usan esto. Si se aplican ciertos controles, como acá tenemos, por ejemplo, la parte de container security, ¿no? Denle un pin y le den el reconocimiento. A veces los reconocimientos suman más que cualquier otro tipo de política, ¿no? Entonces, reconozcan a que las personas vienen haciendo las cosas bien en lo que es seguridad. Así ellos se van a interesar y van a querer cada vez más sumar seguridad. El Lowest Vulnerability Management Guide, ¿no? Usen la guía de gestión de vulnerabilidades de OAS, es muy buena y está muy bien escrita. O sea, ¿por qué? Porque tiene todo un ciclo y está bueno porque habla de la parte de detección, remediación, la parte de reporting. Tiene algunas métricas definidas para que ustedes puedan también optimizar su scorecard, ¿no? Para que puedan manejar la vulnerabilidad de una parte mucho más de gestión. Acá, de la parte de hardening, ¿no? Que muchas veces uno dice, ¿cómo hago hardening en mis contenedores o en mi infraestructura como código? Bueno, acá DevSec Harden Framework tiene justamente un montón de documentación relacionada con los SIS benchmark que ustedes pueden automatizar esta parte de hardening de su infraestructura como código. Después, Calms, ¿no? ¿Cómo hago la parte más estratégica de DevOps o de DevSecOps? Si pensamos bien, existe hoy un maturity model de Calms para atacar un poco más la filosofía o la parte cultural, donde acá tenemos los diferentes ejes con los diferentes niveles y una visión muy rápida de qué deberías tener para mostrar un nivel de madurez con esto. Después tenemos lo que es la migración del SDOMM a lo que fue el DevSecOps Maturity Model, ¿no? Que es el DSOMM, o sea, el modelo de madurez de DevSecOps, que también tiene 4 niveles, es muy bueno, si lo buscan, ahí porque me olvidé de poner el link, pero van a tener y está muy dinámico, se puede configurar, todavía se está cada vez mejorando, pero se entiende muy fácil cuáles son los niveles y las actividades que deberías tener para tener un nivel de madurez aceptable en lo que es DevSecOps. Después, pero no sé qué métricas generar. Acá, contenido que fue desarrollado por mi persona, por Mateo Martínez de DevSecOps Uruguay y por Ronen de DevSecOps México, un balance scorecard para DevSecOps, donde están todas las métricas, tanto las que son de interés del negocio como las que son de interés de la parte más operativa. También utilícenlo, o sea, hagan uso de esto porque es abierto, es para que ustedes lo puedan consumir. Y obviamente, súmense a la comunidad de DevSecOps Latam y consuman todo lo que son los ebooks o los diferentes materiales que nosotros tenemos escritos para que ustedes puedan utilizar. Creo que acá terminamos y le damos ahora paso a mi compañero de charla. Ok, muchas gracias. Luciano, muy interesante la ponencia. Ahora vamos a revisar algunos conceptos desde la perspectiva de Manage Engine, cómo le podemos aportar en cierta forma a todos estos conceptos y a cada una de las áreas específicamente como lo miramos segregadamente desde la parte de operaciones, seguridad y desarrollo. Y precisamente para poder entrar en este contexto, vamos a tomar algunos de los slides que se revisaron durante la ponencia. Y precisamente cuando vemos los ciclos de evolución de TI y cómo la optimización en la utilización de recursos ha sido un factor fundamental en todo este proceso, la demanda creciente de servicios escalables y que tuvieran propiamente una tolerancia a fallos se vuelve casi que un requisito, casi que mandatorio, pero como podemos observar en estos dos primeros modelos que se revisaron durante la ponencia, aún se siguen presentando algunos cuellos de botella precisamente en el despliegue.
ya que en muchos casos el problema no estaba relacionado con la arquitectura provisionada, sino en muchas veces el nuevo release o la actualización fue creada con una versión diferente del framework y las librerías, las dependencias funcionaban en el ambiente de desarrollo y pasaban las pruebas de funcionalidad de QA, pero el área de producción, que como notamos también en la ponencia, es quien en esas primeras fases se enfocaba más en la parte de seguridad, siempre tenía unas versiones actualizadas de los frameworks que estaban en el área de producción. Entonces, esto en consecuencia siempre realizaba de que un nuevo despliegue siempre se convirtiera en una bomba de tiempo y en esa eterna confrontación entre el área de desarrollo y el área de producción. Y siempre como juez y parte, tener al área de QA intermedio al no haber evaluado también muchos de estos conceptos cuando se generaba precisamente un nuevo despliegue. Como pudimos observar a lo largo de la presentación, apareció una nueva forma, un nuevo marco en el cual también teniendo en cuenta toda la metodología existente y la aparición precisamente de estos nuevos recursos, nos ayudaban a cubrir precisamente estas brechas y es aquí donde empezar a utilizar estos modelos de infraestructura basada en contenedores, en los cuales construir la lógica e importar las librerías y todas las dependencias directamente en el elemento sin depender de ese factor externo, como se podía observar en los modelos anteriores, en el cual el sistema operativo del nuevo host dependía precisamente para poder verificar el performance en ese nuevo despliegue. Entonces, redujeron en gran medida esas salidas en falso que se presentaban precisamente en todos estos despliegues específicos. Como pudimos observar, la aparición de los microservicios también daba una gran flexibilidad, ya no mirar ese monolito único como ese gran monstruo que cada vez que le agregábamos nuevas funciones, se debería hacer una evaluación a toda la arquitectura existente para verificar cuál era el nivel de impacto de que una nueva funcionalidad pudiera afectar el modelo existente. Entonces vimos de que la aparición de estos microservicios nos daba la flexibilidad de ir agregando nuevas piezas a ese Lego sin que esto impactara de forma directa la arquitectura que ya teníamos desplegada actualmente. Y finalmente ver que ese modelo de entrega de servicio basado en la nube entregaba una gran optimización para precisamente tener una cobertura en todos estos contextos. Ahora, desde la perspectiva de Manage Engine, precisamente, atacando cada uno de estos aspectos y tomando principalmente en cuenta de que muchas empresas están aún en ese proceso de transición y acoplamiento a estas nuevas formas, por lo cual dentro de nuestro esquema de visibilidad, teniendo en cuenta de que nuestro enfoque principal es el monitoreo, reducir ese impacto de lo que puede generar ese proceso de análisis reactivo en el cual solamente entramos a actuar cuando hay un proceso de falla, indisponibilidad o error y precisamente movernos hacia ese enfoque de la proactividad. Entonces tratamos de cubrir todas las alternativas de todos esos modelos tradicionales y esa transición hacia esas nuevas formas. Entonces, tomando como ejemplo hoy uno de nuestros productos desde la parte de software as a service para monitoreo, como lo es Site 24/7, podemos ver que básicamente podemos empezar a cubrir desde la perspectiva del área de operaciones, todos los aspectos que se deben tener en cuenta desde la parte de la infraestructura tradicional teniendo en cuenta todo lo que es el bare metal o todos los esquemas propiamente que pueden ir manejando esos modelos transitivos hacia los esquemas de virtualización sobre los cuales vimos de que empezábamos a tener una mayor eficiencia y eficacia en cuanto al despliegue de servicios y que precisamente el área de operación del servicio requiere tener una cobertura y visualización en cuanto a la operación del mismo y en todos estos procesos de orquestación, conocer cómo responden cada una de estas infraestructuras en el modelo de entrega del mismo, e irnos moviendo hacia esos modelos sobre los cuales ya basado en containers, tener en cuenta los distintos tipos de aspectos que hacen parte de las métricas de estado de salud y que le van a hacer sentido no solamente al área de operaciones para conocer el comportamiento en particular, sino también al área de desarrollo del área de Cuba para hacer una evaluación de impacto de los servicios que están propiamente en producción. Entonces aquí vamos a ver una serie de cantidad de métricas que nos van a permitir también tener un cubrimiento sobre todos los aspectos en particular
teniendo en cuenta los elementos que hacen parte del empaquetamiento, el análisis de dependencia, el despliegue, cuáles son los posibles problemas que se pueden llegar a presentar también en la entrega del servicio asociados al elemento que precisamente a nivel de infraestructura está prestando el servicio y todos los elementos que propiamente pueden hacer parte de la entrega del mismo. Así como de igual forma, como pudimos observar, la utilización de los ambientes de nube. Existen múltiples proveedores que, como pudimos observar, agregan una gran cantidad de elementos específicos que hacen parte de un gran ecosistema, que hacen parte de esos procesos de orquestación y que precisamente eh, deben ser tenidos en cuenta en ese análisis en particular. Entonces, aquí cuando estamos hablando de la parte ya de ir hacia lo que es serverless, infraestructura como código, vamos a empezar a utilizar muchas funciones específicas que están disponibles también en los proveedores de nube y que hacen parte de ese mapa de entrega de servicios, sobre los cuales también debemos tener en cuenta de que la generación de eventos o consumo de infraestructura, teniendo en cuenta múltiples elementos específicos que pueden generar el, un disparador o un trigger de la ejecución de alguna de estas funciones, hacen parte del análisis visual de todos estos contextos. Entonces, aquí viendo toda esta serie de elementos le van a hacer sentido al área de operaciones para tener una mejor eficiencia en todos los contextos, pero que en cierta forma también dentro de nuestra suite vamos a encontrar distintos elementos que le van a hacer sentido también al área de desarrollo y al área de QA, precisamente para poder tener rol específico sobre algunos de los eventos en la construcción precisamente de esos artefactos y que hacen parte del proceso de entrega y evaluación de cada una de las métricas, tomando en cuenta es el marco de trabajo que estábamos revisando y poder evaluar todos estos conceptos. Entonces, nuestra suite de Site 24/7 también piensa en darle visibilidad precisamente a las áreas que hacen parte de este trabajo mancomunado y que precisamente fortalecer esa filosofía de que el área de operaciones, QA y desarrollo pueden trabajar de forma conjunta y en este caso, desde nuestra perspectiva, darles un apoyo en cuanto a la visibilidad. Entonces, como podemos ver aquí, hay una serie de herramientas que se pueden utilizar también de forma online dentro de la plataforma para poder ejecutar distintos tipos de acciones que van enfocados en cada uno de los contextos, tanto herramientas para los sysadmin, herramientas para el área de developer y herramientas para el área de QA. Adicional a ello, también cuando evaluamos la parte de seguridad, que como pudimos ver dentro de la presentación, en muchos contextos se evalúa y debe ser tenido en cuenta desde el área de desarrollo, cuando se hace ese análisis o evaluación de las amenazas. En muchas ocasiones presentan eventos fortuitos que, como indicábamos, un pirata informático o un hacker encuentra nuevas alternativas de encontrar vulneración a nuestros elementos en particular sobre los cuales ha pasado en un proceso de evaluación. Entonces, dentro del área de seguridad también, desde la perspectiva del monitoreo, tratamos de incluir distintos tipos de herramientas y servicios que van enfocados precisamente a reducir las brechas y ayudarnos a evaluar el impacto. Entonces, revisando rápidamente algunos de los servicios que tenemos también para hacer ya la evaluación de servicios que están directamente en producción, podemos ver, por ejemplo, esta parte del brand reputation, en el cual básicamente ya tenemos propiamente desplegado nuestro web service o nuestro servicio que lo pueden estar consumiendo mediante un navegador o también desde una plataforma móvil, desplegado o consumido desde la APK y precisamente funcionando sobre el protocolo para transmisión de comunicaciones móviles. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta también todos los eventos sobre los cuales puede estar embebido ya un ambiente de producción y poder hacer un análisis desde el apoyo de una herramienta que precisamente como miramos en todo el contexto, la idea es de que una herramienta sea el apoyo fundamental y el empoderamiento sobre el marco de trabajo, la metodología y el recurso humano que está trabajando propiamente para utilizar precisamente todos estos contextos. Y nos va a dar la visualización desde el análisis a nivel del malware que puede estar propiamente atacando nuestro sitio, verificar específicamente si se puede haber un contexto de suplantación a nivel de phishing o
precisamente utilización de malware dentro de todos estos contextos y que llevando en paralelo otro de los principales elementos en los cuales podemos aportar en la evaluación de seguridad es precisamente el tema de web defacement. Entonces aquí ya vemos de que servicios que están ya directamente en producción pueden ser atacados ya al ser expuestos y asociados a una IP pública, independiente de que eh, hayamos generado un proceso de fortalecimiento o hardening en las distintas capas y en los distintos procesos de evaluación. Cuando estamos hablando de un área de producción, estamos entrando ya directamente en la selva salvaje. Entonces, estos tipos de herramientas y utilidades nos van a poder ayudar a reducir el impacto generado por distintos tipos de ataques que pueden generar un vector de ataque en distintas aristas. Entonces aquí vamos a poder eh, previsualizar también ataques a nivel de scripting, cuál es el porcentaje específico, si hay modificaciones a nivel de texto o alguno de los elementos en particular que hacen parte de la plataforma propiamente y poder definir y evaluar un análisis de causa raíz de una forma más proactiva. Entonces, este es el enfoque en el cual particularmente nos precisamente enfocamos desde Manage Engine, generar ese aporte estratégico en el cual tratamos de dar esa visión holística en cuanto a todos estos tipos de contextos. Y que si hablamos de ese proceso de orquestación continua, cuando utilizamos ya propiamente nuestros modelos de análisis basados en toda la entrega del servicio, poder incluso llegar a medir cómo es la experiencia de los usuarios que utilizan cada uno de nuestros productos y que en todas esas líneas de comunicación nos ayuden a hacer una evaluación desde la entrega del servicio, evaluando el modelo de datos y evaluando también los tiempos de respuesta y las excepciones que se pueden llegar a presentar a nivel del código. Entonces, actuamos como factor integrador en el proceso de apoyo del proceso de liberación continua, que es el enfoque principal que trata de manejar DevOps, hacer un proceso de mejoramiento y liberaciones de forma más eficiente, ese trabajo mancomunado que tienen las áreas de producción. Entonces, esto era lo que teníamos para compartir básicamente con ustedes el día de hoy desde la perspectiva de Manage Engine. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas. Bueno, creo que tenemos 3 preguntas. La primera dice, si ya trabajamos con la CCM o la Cloud Control Matrix, ¿no? Igual de usar herramientas adicionales para auditar o tener mayor visibilidad y seguridad. La respuesta es que tenés que usar todas las que te sirvan, ¿no? O sea, recuerden que la Cloud Control Matrix es una gran guía de controles para auditar, pero no está en cierta forma automatizada, ¿no? O sea, lo mejor para usar casi siempre son los controles automatizados que ya tienen, hasta muchas son versiones gratuitas que ya tienen los mismos proveedores de nube, o sumar soluciones de terceros en el caso de necesitar. ¿Está bien? O sea, la Cloud Control Matrix es muy, si pensamos bien, reactiva o en todo caso preventiva, pero en una etapa de diseño, ¿no? O sea, me va a decir qué controles tengo que construir y después en todo caso me va a decir qué controles tengo que auditar. Pero lo mejor siempre, si pensamos en este mundo de infraestructura como código y tan cambiante, es tener herramientas automatizadas adicionales. ¿Está bien? Después, ¿por qué digo también lo otro? Es, hoy ya puedes pensar en el concepto de política definida por código o un compliance definido por código, ¿no? Es auditar de forma automática mis ambientes en la nube en búsqueda de algún desvío de compliance. Pregunta 2. ¿Las herramientas de automatización y control son mandatorias o se puede automatizar en base a script y tareas propias, ¿no? En el SEO a nivel de aplicación. Mira, mandatorio no hay nada, ¿no? O sea, vamos a decir, es una... cuando hablamos de CANs, por ejemplo, ¿no? Cultura y automatización, cuando hablamos de automatización, usamos herramientas porque ya vienen, en todo caso, curtidas, como se le dice, ¿no? Ya vienen trabajadas. Pero después uno puede scriptear y no solo eso. La mayoría de las herramientas de automatización, si pensamos bien en el pipeline o demás cosas, en el fondo terminan siendo scripting o lenguaje, ¿no? Entonces, si vos podés scriptear, el tema es
¿cuál es la curva de mantenimiento de eso, no? La herramienta normalmente ya viene depurada, tiene toda una comunidad, vamos a hablar de una herramienta open source, por ejemplo, ¿no? Ya tiene toda una comunidad que la trabaja y tiene todo el ida y vuelta de correcciones de bugs y demás. Si vos tenés que estar scripteando para automatizar, a la larga, ese costo no sé qué tan beneficioso va a ser en el tema horas hombres, ¿no? Acá sí hay que scriptear, a mí me gusta a veces scriptear, pero también si lo puede hacer otro ya, a veces es mejor, ¿no? Por el tema del tiempo. Hoy es muy importante optimizar los tiempos. Luego, la pregunta 3 es, ¿existe alguna normativa de ISO enfocada en el proceso 100% cloud? Si es así, ¿es solo para procesos y empresas o también para profesionales? Mira, normas ISO enfocadas en lo que son procesos que corren 100% cloud. Hay toda una familia de 27001, ¿no? Que tiene que ver con la nube, o sea, la 27017, que es seguridad en ambientes de entornos de servicio cloud, y la 27018, que tiene que ver cómo manejar la privacidad, ¿no? De los datos en la nube. Después, a nivel personal, ISO, creo que no, ¿no? O sea, porque ambas normas, tanto la 27017 como la 27018, son certificados extensibles, ¿no? O sea, son extensiones de la 27001. El primer paso acá a nivel personal es certificarte como auditor ISO 27001 y después ir por la línea de acreditación de 27017 y 27018. Pero a priori tenés que ser auditor líder 27001. Así que si pensamos en ISO nada más, ¿no? Después certificaciones de seguridad en cloud hay un montón. En la Cloud Security Alliance tenés ahí varias certificaciones, como puede ser el CCSK o el CCKA, que es para auditores, y algunas certificaciones más como la de CISP, ¿no? De ISC2 al cuadrado, que es la CSSP, ¿no? Que es para profesionales de la nube también. No sé si hay más preguntas. Creo que eso es todo por ahora, Luciano. De antemano, muchas gracias a todos y también ofrecemos disculpas. Nos extendimos un poco más de la hora, pero pues creo que el tema lo merecía. Así que muchas gracias a ti, Luciano, por tu presentación y a Julián también por su ponencia. De nada, de nada. Utilicen la presentación como una guía. Ahí adentro hay un mini framework que está bueno para no solo para usarlo como presentación, sino que como una guía para empezar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.